Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro quinto. Capítulo 2. De cómo Mario, saliendo de la guerra civil, se dispone para la guerra doméstica. Mario permaneció mucho tiempo entre la muerte y la vida. Durante algunas semanas tuvo fiebre acompañada de delirio y síntomas cerebrales de alguna gravedad, causados más bien por la conmoción de las heridas en la cabeza que por las heridas mismas. Repitió el nombre de Cosette noches enteras, en medio de la locuacidad lúgubre que da la fiebre, y con la sombría obstinación del agonizante. Lo ancho de ciertas lesiones fue un peligro serio, pues la supuración de las llagas podía siempre reabsorberse y matar al enfermo, existiendo ciertas influencias atmosféricas. A cada mutación de tiempo, al menor huracán, el médico se asustaba. Sobre todo, procurar que el herido no experimente ninguna emoción, repetía. Las curas eran complicadas y difíciles, pues en aquella época no se conocía aún el modo de fijar los aparatos y vendajes con el esparadrapo. Nicolasa gastó en hilas una sábana, del tamaño del techo, decía. Trabajo costó para que las lociones de cloro y el nitrato de plata impidiesen la gangrena. Mientras duró el peligro, el señor Gillenormand, a la cabecera del lecho de su nieto, estaba como Mario, ni muerto ni vivo. Todos los días, una y hasta 2 veces, un caballero con el pelo blanco y decentemente vestido, tales eran las señas del portero, venía a saber del enfermo y dejaba para las curas un gran paquete de hilas. Por fin, el 7 de septiembre, al cabo de 4 meses, día por día, contados desde la fatal noche en que le habían traído moribundo a casa de su abuelo, el médico declaró que respondía de Mario. Empezó la convalecencia. Sin embargo, tuvo que permanecer aún más de 2 meses tendido en un sillón, a causa de los accidentes producidos por la fractura de la clavícula. Hay siempre una llaga, la última, que no quiere cerrarse y que eterniza la curación con gran fastidio del paciente. En cambio, aquella larga enfermedad y la no menos larga convalecencia le libraron de las pesquisas judiciales. En Francia no hay cólera, aun siendo pública, que no se extinga a los 6 meses. En el estado actual de la sociedad, todos tienen su parte de culpa en los motines, y por lo mismo todos sienten la necesidad de cerrar los ojos. Bueno será añadir que el incalificable edicto de Gisquez, mandando a los médicos que denunciasen a los heridos, indignó de tal modo al público y al rey en primer lugar, que los heridos se encontraron cubiertos y protegidos por aquella indignación. Excepto los que habían sido cogidos en el sitio del combate, ninguno se vio inquietado por los consejos de guerra. Dejóse pues a Mario tranquilo. El señor Gillenormand padeció al principio todas las angustias para experimentar luego todos los éxtasis. Costó mucho impedirle que pasase las noches enteras junto al herido. Mandó colocar su colosal sillón al lado de la cama de Mario y exigió que su hija emplease el mejor lienzo de la casa en hacer compresas y vendajes. La señorita Gillenormand, obrando como persona prudente y ya mayor, halló medio de economizar el lienzo fino, dejando al abuelo en la creencia de que le obedecían. El señor Gillenormand no permitió le probasen que se saca mejores hilas del lienzo burdo que de la batista, y del usado que del nuevo. Asistía a todas las curas que el pudor vedaba a la señorita Gillenormand presenciar. Cuando se cortaban las carnes muertas con las tijeras, exclamaba: ¡ay, ay! Nada más interesante que verle dar al herido con trémula mano una taza de tisana. Abrumaba al médico con preguntas, sin advertir que no hacía más que repetir siempre las mismas. El día en que el facultativo le anunció que Mario estaba fuera de peligro,
Faltó poco al buen anciano para volverse loco. Dio 3 luises de gratificación al portero. Por la noche, al entrar en su cuarto, bailó una gavota, imitó las castañuelas con los dedos pulgar e índice y cantó las siguientes endechas: Juana es el nombre de la pastora que ciego adora mi corazón. En sus pupilas, en su garganta, hasta en su planta vive el amor. De allí sus dardos el dios asesta, y esto me presta para cantar la sal y el garbo con que a Diana mi hermosa Juana venciendo está. Arrodillóse luego sobre una silla, y Basco, que le veía desde la puerta a medio cerrar, no tuvo duda de que oraba. Hasta entonces no había creído verdaderamente en Dios. A cada nueva fase de la convalecencia, que iba notándose más y más, el abuelo hacía 1000 locuras. Ejecutaba multitud de acciones maquinales impregnadas de alegría. Subía y bajaba las escaleras sin saber por qué. Una vecina, no mal parecida por cierto, se quedó asombrada al recibir por la mañana un gran ramo de flores. El señor Gillenormand se lo había enviado, y el marido, ardiendo en celos, tuvo una seria explicación con su mujer. El señor Gillenormand se empeñó 2 o 3 veces en sentar a Nicolasa sobre sus rodillas. Llamaba a Mario señor barón y gritaba: ¡Viva la República! A cada instante preguntaba al médico: ¿No es verdad que ya no hay peligro? Miraba a Mario con ojos de abuela. Cuando comía, le contemplaba al helado. No se conocía, no hacía mérito de sí mismo para nada. Mario era el dueño de la casa. En el colmo de su júbilo había abdicado, viniendo a ser el nieto de su nieto. Era el más venerable de los niños. Por miedo de fatigar o de importunar al convaleciente, se ponía por detrás para prodigarle sus sonrisas. Estaba contento, gozoso, fuera de sí. Había rejuvenecido. Sus cabellos blancos realzaban con suave majestad la lúcida alegría que brotaba de su rostro. Cuando la gracia se mezcla con las arrugas, es verdaderamente adorable. Hay no sabemos qué aurora en las dulces expansiones de la vejez. En cuanto a Mario, mientras se dejaba curar y cuidar, no tenía más que una idea fija: Cosette. Desde que estaba sin fiebre y por consiguiente sin delirio, no había vuelto a pronunciar este nombre. Parecía que no pensaba ya en él, y precisamente su silencio provenía de lo contrario. Toda su alma se concentraba en este pensamiento: Cosette. No sabía qué había sido de ella. Los sucesos de la calle de la Chanvrerie vagaban como una nube en su memoria. Los confusos nombres de Eponina, Gavroche, Mabeuf, los Thénardier y todos sus amigos envueltos lúgubremente con el humo de la barricada flotaban en su espíritu. La extraña aparición del señor Fauchelevent en aquella sangrienta aventura le causaba el efecto de un enigma en una tempestad. No comprendía su propia vida, no sabía cómo ni por quién había sido salvado. Tampoco lo sabían las personas que le rodeaban. Todo lo que pudieron decirle es que le habían traído de noche en un carruaje de alquiler a la calle de las Monjas del Calvario. Pasado, presente, porvenir, nieblas, ideas vagas en su entendimiento, pero en medio de aquella bruma había un punto inmóvil, una línea clara y precisa, una cosa de granito, una resolución, una voluntad: encontrar a Cosette. Para él, la idea de la vida no era distinta de la idea de Cosette, y había decretado en el fondo de su corazón que no aceptaría lo uno sin lo otro. Su decisión definitiva e invariable consistía en exigir de cualquiera que quisiese obligarle a continuar viviendo de su abuelo, de la suerte, hasta del infierno, la restitución de su Edén perdido. No ignoraba las dificultades con que iba a luchar. Hay un pormenor que no debemos pasar en silencio, y es que los cuidados y cariños de su abuelo no le cautivaban y apenas le conmovían. Por de pronto no estaba en el secreto de todos, y luego, en sus meditaciones de convaleciente,
aún calenturientas quizá, desconfiaba de aquella solicitud como de una cosa extraña y nueva, encaminada a sojuzgarle. Manteníase, pues, frío. El abuelo prodigaba en vano sus octogenarias sonrisas. Mario decía para sí que el anciano seguiría tan complaciente mientras el joven no hablase, pero que, en cuanto se tratara de Cosette, todo cambiaría de aspecto, y la verdadera actitud del señor Gillenormand aparecería sin halagüeños disfraces. Entonces el choque tendría que ser violento. Recrudescencia de las cuestiones de familia, cotejo de posiciones, todos los sarcasmos y todas las objeciones a la vez, Fauchelevent, Coupleban, la fortuna, la pobreza, la miseria, el último apuro, el porvenir. Resistencia tenaz y, por conclusión, la negativa. Mario procuraba parapetarse de antemano. Y luego, a medida que iba cobrando fuerzas, renacían sus antiguos agravios, abríanse de nuevo las envejecidas úlceras de su memoria, pensaba en el pasado, el coronel Pontmercy se interponía entre él y el señor Gillenormand, y el resultado era que ningún bien podía esperar de quien había sido tan injusto y tan duro con su padre. Su salud y la aspereza hacia su abuelo seguían la misma proporción. El anciano lo notaba y sufría sin desplegar los labios. El señor Gillenormand observaba también, aunque nada decía, que Mario, desde su vuelta al techo paterno, no había pronunciado una sola vez la palabra padre. Es verdad que no sustituía la de señor, pero hallaba medio de no decir ni lo uno ni lo otro, dando cierto giro a las frases. No cabía duda de que se aproximaba una crisis. Como sucede casi siempre en tales casos, Mario, a fin de probar sus fuerzas, intentó una escaramuza antes de empeñar la batalla. Esto se llama reconocer el terreno. Aconteció una mañana que el señor Gillenormand, a propósito de un periódico que le vino a mano, habló ligeramente de la convención y lanzó un epifonema realista contra Danton, Saint-Just y Robespierre. Los hombres de 93 eran gigantes, dijo Mario con severidad. El anciano se calló y no volvió a chistar en todo el día. Mario, que tenía presente siempre al inflexible abuelo de sus primeros años, vio en aquel silencio una profunda concentración de cólera, auguró una lucha encarnizada y aumentó en lo recóndito de su pensamiento los preparativos de combate. En caso de negativa, se arrancaría los aparatos, dislocaría su clavícula, dejaría al descubierto las llagas que aún estaban sin cerrarse y rechazaría todo alimento. Las heridas eran sus municiones, Cosette o la muerte. Aguardó el momento favorable con la paciencia propia de los enfermos. Este momento llegó. Fin del capítulo 2. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro 5. Capítulo 3. Mario ataca. Un día el señor Gillenormand, mientras que su hija arreglaba los frascos y las tazas en el mármol de la cómoda, inclinado sobre Mario, le decía con la mayor ternura: «Mira, querido mío, en tu lugar preferiría ahora la carne al pescado. Un lenguado frito es bueno al principio de la convalecencia, pero después, al irse ya a levantar el enfermo, no hay como una chuleta». Mario, que había recobrado ya casi todo su vigor, hizo un esfuerzo, se incorporó en la cama, apoyó las manos en la colcha, miró a su abuelo de frente, tomó un aire terrible y dijo: «Esto me pone en camino de participaros una cosa». «¿Cuál?» «Que quiero casarme». «Lo había previsto», dijo el abuelo soltando una carcajada. «¿Cómo previsto?» «Sí, previsto. Tendrás tu chiquilla». Mario, atónito y sin saber qué pensar, se sintió acometido de un temblor. El señor Gillenormand continuó:
Sí, verás colmados tus deseos. Tendrás esa preciosa niña. Ella viene todos los días bajo la forma de un señor ya anciano, a saber de ti. Desde que estás herido, pasa el tiempo en llorar y en hacer hilas. Me he informado, y resulta que vive en la calle del Hombre Armado, número 7. Ah, ¿con que la quieres? Perfectamente, la tendrás. Esto destruye todos tus planes. Habías formado tu conspiracioncilla, diciendo para ti: voy a significar mi voluntad, sin andarme en rodeos, crudamente, a ese abuelo, a esa momia de la regencia y del directorio, a ese antiguo pisaverde, a ese Dorante convertido en Geronte. También él ha tenido sus ligerezas, sus amoríos, sus grisetas, sus Cosette. También él ha arrullado y arrastrado el ala, y comido el pan de los 20 años. Será preciso que se acuerde. Vamos a verlo. Batalla. Ah, te has llevado chasco, y merecido. Te ofrezco una chuleta, y me respondes que quieres casarte. Golpe de efecto. Contabas de seguro con que habría escándalo, olvidándote de que soy un viejo cobarde. ¿Qué dices ahora? Estás con la boca abierta. No esperabas encontrar al abuelo más borrico aún que tú, y pierdes así el discurso que debías dirigirme. Vamos, señor abogado, esto es para desesperar. Pues bien, peor que peor. Rabia. He seguido la corriente de tu deseo. Imbécil. Escucha, he tomado informes, pues también yo tengo mis puntas de socarrón, y sé que es hermosa y formal. Lo del lancero es pura invención. Ha hecho un montón de lilas, vale un Perú. Te adora, y si hubieras muerto, habríamos sido 3. Su ataúd hubiera acompañado al mío. Desde que te vi mejor, se me ocurrió traértela, así de buenas a primeras, a la cabecera del lecho. Pero solo en las novelas se introduce de ese modo a las jóvenes en las alcobas donde yacen sus galanes heridos. En la vida real no existe tal costumbre. ¿Qué hubiera dicho tu tía? La mayor parte del tiempo estabas desnudo. Pregunta a Nicolasa, que no se ha separado de ti un momento, si era posible que una mujer se acercase a tu cama. Y además, ¿qué hubiera dicho el médico? Una joven bonita no es el mejor remedio contra la fiebre. Por último, ¿a qué hablar más de eso? Es negocio concluido. Tómala. ¿Te parezco feroz? He visto que no me querías y he dicho en mis adentros: ¿qué podría hacer para que ese animal me quisiese? Darle su Cosette, y entonces será preciso que me quiera algo. Ah, ¿te figurabas que el abuelo iba a incomodarse, a dar voces, a gritar? No. ¿A empañar con su cólera toda esta aurora de felicidad? Nada de eso. Cosette y el amor, convenido. Yo no deseo otra cosa. Caballero, tomaos la molestia de casaros. Sé dichoso, hijo de mi alma. Dicho esto, el anciano prorrumpió en sollozos. Cogió la cabeza de Mario, la estrechó contra su pecho, y los dos se pusieron a llorar. El llanto es una de las formas de la suprema dicha. Padre mío, exclamó Mario. Ah, ¿con qué me quieres?, dijo el anciano. Hubo un momento de inefable expansión en que se ahogaban sin poder hablar. Por fin el abuelo tartamudeó: vamos, ya está desenojado, ya ha dicho padre mío. Mario desprendió su cabeza de los brazos del anciano y dijo, alzando apenas la voz: pero, padre mío, ahora que estoy bueno, me parece que podría verla. También lo tenía previsto. La verás mañana. Padre mío. ¿Qué? ¿Por qué no hoy? Sea hoy, concedido. Me has dicho 3 veces, padre mío, y váyase lo uno por lo otro. Enseguida te la traerán. Lo tenía previsto, créeme. Esto ha sido ya puesto en verso. Es el desenlace de la elegía del enfermo de Andrés Chenier. De Andrés Chenier, a quien degollaron los Malva, los gigantes de 93.
Figurósele al señor Gillenormand percibir un ligero fruncimiento de cejas en Mario, quien a la verdad, debemos decirlo, ya no le escuchaba, sumido en amoroso éxtasis y pensando mucho más en Cosette que en 1793. El abuelo, temeroso de haber introducido tan fuera de tiempo a Andrés Chenier en el diálogo, repuso con precipitación: degollaron no es la palabra propia. El hecho es que los grandes genios revolucionarios, que no eran malvados, esto es incontestable, que eran héroes, pardiez, conocían que Andrés Chenier los molestaba un poco y le hicieron guillot. Es decir, que esos grandes hombres, el 7 de Thermidor, por interés del bien público, suplicaron a Andrés Chenier que se dejase. El señor Gillenormand, cogido como quien dice entre dos fuegos por su propia frase, no pudo continuar. No acertando a concluir ni a retractarse, aprovechó el instante en que su hija arreglaba la almohada de Mario y, trastornado con tan vivas emociones, se lanzó tan aprisa como se lo permitieron sus años fuera de la alcoba, cerró la puerta tras de sí y, encendido el rostro, sofocado, echando espumarajos por la boca, desencajados los ojos, se encontró cara a cara con el buen vasco, que limpiaba las botas en la antecámara. Le cogió del cuello y le gritó furioso: ¡por todos los diablos del infierno! ¡Sí! ¡Le asesinaron esos bandidos! ¿A quién, señor? A Andrés Chenier. Sí, señor, se apresuró a decir Vasco asustado. Fin del capítulo 3. Los Miserables, de Víctor Hugo. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. Tomo 5. Libro quinto. Capítulo 4. Donde se verá que la señorita Gillenormand se conformó al fin con que el señor Fauchelevent entrase llevando un bulto debajo del brazo. Cosette y Mario se volvieron a ver. Renunciamos a describir la entrevista. Hay cosas que no son del dominio de la pintura, el sol, por ejemplo. Toda la familia, incluso Vasco y Nicolasa, estaba reunida en el cuarto de Mario cuando entró Cosette. Apareció en el umbral. Diríase que la rodeaba una aureola. Precisamente en aquel instante iba a sonarse el anciano, y se quedó parado, cogida la nariz, y mirando a Cosette por encima del pañuelo. —¡Adorable! —exclamó. Después se sonó estrepitosamente. Cosette estaba embriagada de placer, medio asustada, en el cielo. Tenía ese azoramiento que da la felicidad. Balbuceaba, ya pálida, ya encendida, queriendo echarse en brazos de Mario y sin atreverse. Avergonzábase de amar delante de tanta gente. No hay compasión para los amantes dichosos. Se está junto a ellos cuando más desearían verse solos. ¿A qué necesitan de todas esas personas? Detrás de Cosette había entrado un hombre de cabellos blancos, grave y sin embargo sonriente, aunque su sonrisa tenía cierto tinte vago y doloroso. Era el señor Fauchelevent, era Juan Valjean. Estaba vestido decentemente, como había dicho el portero, de negro y de nuevo, y con corbata blanca. El portero no podía ni remotamente figurarse en aquella persona bien vestida, en aquel notario probable, al horrible individuo que surgió ante él la noche del 7 de junio, harapiento, lleno de fango, asqueroso, con antifaz de sangre y cieno, llevando en brazos a Mario sin sentido. Y sin embargo, su olfato de portero estaba excitado. Cuando el señor Fauchelevent llegó con Cosette, no pudo menos de decir por lo bajo a su mujer: «No sé por qué, pero se me antoja que he visto otra vez esa cara». El señor Fauchelevent, en el cuarto de Mario, permanecía como aparte y junto a la puerta. Llevaba bajo el brazo un paquete bastante parecido a un tomo en octavo, con cubierta de papel verde, algo mohoso. ¿Llevará siempre ese caballero libros bajo el brazo?, preguntó en voz baja a Nicolasa la señorita Gillenormand, poco amiga de libros.
¿Y qué? Respondió en el mismo tono el señor Gillenormand que la había oído. ¿Será algún sabio? ¿Qué tiene eso de particular? ¿Es culpa suya? El señor Boulin, a quien conocí, no salía nunca sin un libraco, así como lo lleva el señor. Y saludando, dijo en voz alta: Señor Tranchelevent. El señor Gillenormand no lo hizo adrede, pues la poca atención a los nombres propios era en el estilo aristocrático. Señor Tranchelevent, tengo el honor de pediros para mi nieto, el señor barón Mario de Pontmercy, la mano de esta señorita. El señor Tranchelevent se inclinó en señal de asentimiento. Negocio concluido, dijo el abuelo. Y volviéndose hacia Mario y Cosette, con los dos brazos extendidos en actitud de bendecir, les gritó: «Se os permite adoraros». No dieron lugar a que se les repitiese, pues enseguida empezó el susurro. Se hablaban en voz baja, Mario recostado en el sillón y Cosette de pie junto a él. «Dios mío», decía Cosette, «os vuelvo a ver. Eres tú, sois vos. Haber ido a combatir de ese modo. ¿Y por qué? Es horrible. En 4 meses no he vivido. Oh, qué maldad haber tomado parte en esa batalla. ¿Qué os había yo hecho? Os perdono, pero con la condición de que será la última vez. Ahora mismo, cuando se nos avisó que viniésemos, creí de nuevo que iba a morir, pero era de alegría. Estaba tan triste. No me detuve a vestirme, y así debo parecerte horrorosa. ¿Qué dirán vuestros padres al reparar que traigo el cuello tan estrujado? Pero hablad. Seguimos viviendo en la calle del Hombre Armado. ¿Con qué tan honda herida tenías en el hombro? Me han asegurado que cabía dentro del puño. Además, parece que ha habido carne cortada con tijeras. Esto sí que causa horror. He llorado hasta agotarse el raudal de mis lágrimas. No comprendo cómo se puede sufrir tanto. Qué aire de bondad el de vuestro abuelo. No os molestéis, no os apoyéis en el codo, vais a haceros daño. Oh, qué feliz soy. Ha acabado para nosotros la desgracia. Soy una tonta. Quería deciros cosas que no sé. ¿Me amáis como antes? Vivimos en la calle del Hombre Armado. Allí no hay jardín. Mi pasatiempo consistía en hacer hilas. Aquí tenéis, caballero. Mirad cómo por culpa vuestra se me ha formado en este dedo una callosidad. Ángel, exclamó Mario. Ángel es la sola palabra del idioma que no se gasta nunca. Ninguna otra resistiría al incesante empleo que hacen de ella los enamorados. Después, como había gente delante, cesaron de hablar, contentándose con estrecharse suavemente la mano. El señor Gillenormand se volvió a los que estaban en el cuarto y les dijo: «Vamos, hablad alto, meted ruido, ¿qué diablo?, para que estos muchachos puedan charlar a gusto». Y acercándose a Mario y Cosette, les dijo por lo bajo: «Tuteaos, no os violentéis». La señorita Gillenormand contemplaba con cierto estupor esta irrupción de claridad en su interior de solterona, pero aquel estupor no tenía nada de agresivo, no era por ningún concepto la mirada gazmoña y envidiosa de una vieja zorra corrida. Era la mirada imbécil de una inocente de 57 años. Era la vida sin objeto contemplando el amor, ese triunfo. «Ya te lo tenía anunciado», le dijo su padre. «No podía dejar de sucederte esto». Permaneció un instante en silencio y luego añadió: «Mira la dicha de los demás». Dirigiéndose entonces a Cosette, exclamó: «Es preciosa, preciosa. Es una obra de Greuze. ¿Y vas tú solo a poseer semejante tesoro, pilluelo? Ah, bribón, de buena te libras. Si yo tuviera 15 años menos, nos la disputaríamos a sablazos. Señorita, estoy enamorado de vos, y no tiene nada de extraño que lo esté, pues tal es vuestro derecho. ¿Y qué boda? ¡Qué monísima boda vamos a celebrar!
Nuestra parroquia es San Dionisio del Santísimo Sacramento, pero obtendré una dispensa para que os caséis en San Pablo, que es mejor iglesia. La construyeron los jesuitas. Os parecerá lindísima. Está mirando a la fuente del Cardenal de Virac. La obra maestra de la arquitectura jesuítica se encuentra en Namur. Será preciso ir a verla cuando estéis casados. Vale la pena del viaje. Señorita, coincido enteramente con vuestro modo de pensar. Quiero que las jóvenes se casen, pues para eso las ha criado Dios. Quedarse soltera es meritorio, pero frío. La Biblia dice: multiplicaos. Para salvar al pueblo se necesita de Juana de Arco, mas para que no se concluya la especie se necesita de la tía Antonia. Casaos, pues, hermosas. ¿De qué sirve permanecer solteras? Sé muy bien que se tiene una capilla aparte en la iglesia y que todos se inclinan ante la cofradía de la Virgen, pero vive Dios. Un buen marido, mozo guapo y de provecho, y al cabo de un año un chiquitín rollizo y rubio que mame por 4, cuyos muslos no quepan en las manos de gordos y que juegue con los piececitos rosados en el seno materno, riéndose con la sonrisa de la aurora. Esto vale más que llevar un cirio en la iglesia y cantar Turri se burnea. El abuelo ejecutó una pirueta sobre sus talones de 80 años y enseguida se puso de nuevo a hablar como movido de un resorte. Así, limitando el curso de cavilaciones tantas, al cipo, no cabe duda, dentro de poco te casas. A propósito, ¿qué, padre mío? ¿No tenías un amigo íntimo? Sí, Courfeyrac. ¿Y qué se ha hecho de él? Ha muerto. Más vale así. Sentóse junto a ellos, hizo sentar a Cosette, y tomando sus 4 manos en las suyas arrugadas por la edad, dijo: es bocado exquisito esta picarona. Es una obra maestra esta Cosette. Muy niña y muy señora al mismo tiempo. Lástima que no lleve más título que el de baronesa, pues ha nacido marquesa. ¿Y qué pestañas tiene? Hijos míos, convenceos de que es verdad lo que pasa a vuestro alrededor y dentro de vosotros. Amaos hasta embobeceros. El amor es la tontería de los hombres y el talento de Dios. Adoraos. Pero, añadió poniéndose triste de repente, qué lástima. Ahora caigo en ello. Más de la mitad de mis rentas son vitalicias. Mientras yo viva, todo marchará bien. Pero después que muera, de aquí a unos 20 años, pobrecillos, no tendréis un cuarto. Esas bonitas y blancas manos, señora baronesa, se verán quizá obligadas a dedicarse a faenas que no son de vuestra clase. Oyóse al llegar aquí una voz grave y tranquila que decía: la señorita Eufrasia Fauchelevent tiene 600.000 francos. Era la voz de Juan Valjean. No había desplegado aún los labios. Nadie parecía cuidarse siquiera de que estuviese allí, y él permanecía de pie e inmóvil detrás de todos aquellos seres dichosos. ¿Quién es la señorita Eufrasia?, preguntó el abuelo como asustado. Soy yo, respondió Cosette. 600.000 francos, repuso el señor Gillenormand. Menos 14 o 15.000 quizá, dijo Juan Valjean, y colocó en la mesa el paquete que la señorita Gillenormand había tomado por un libro. Juan Valjean lo abrió enseguida. Era un legajo de billetes de banco. Los contó y había 500 billetes de 1.000 francos y 168 de 500, total 584.000 francos. Buen libro, dijo el señor Gillenormand. 584.000 francos, murmuró entre dientes la tía. Esto allana muchas cosas, ¿no es verdad, señorita Gillenormand mayor?, preguntó el abuelo. Ese diablo de Mario, que ha ido a tropezar en la región de los sueños con una griseta millonaria. Fiaos ahora en los amoríos de los jóvenes. Los estudiantes, ahí es nada. Encuentran gangas de 600.000 francos. Ni Rothschild. 584.000 francos,
repetía a media voz la señorita Gillenormand. 584. Poco falta para los 600.000. ¡Oh! En cuanto a Mario y Cosette, no hacían en todo este tiempo más que mirarse, prestando apenas atención a aquel incidente. Fin del capítulo 4. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro quinto. Capítulo 5. Donde prueba que es más seguro depositar el dinero en ciertos bosques que en manos de ciertos notarios. El lector debe haber comprendido, sin que necesitemos explicárselo, que Juan Valjean, después del resultado obtenido en lo de Champmathieu, pudo, gracias a su primera evasión de algunos días, ir a París y retirar a tiempo de la casa de Laffitte la suma que había ganado, bajo el nombre del señor Magdalena, en M de M, y que, temeroso de que le cogiesen, lo que no tardó en suceder, había ocultado aquella suma, enterrándola en el bosque de Montfermeil, donde dicen el predio Blaru. La cantidad, consistente en 630.000 francos, toda en billetes de banco, abultaba poco y cabía en una caja, solo que para preservar esta de la humedad, la había colocado en un cofrecito de encina, lleno de virutas de castaño. En el mismo cofrecito guardó otro tesoro, los candelabros del obispo. Se recordará que llevó consigo estos candelabros al evadirse de M. El hombre a quien Boulatruelle vio una noche por primera vez era Juan Valjean. Luego, cada vez que Juan Valjean necesitaba dinero, iba a buscarlo al claro Blaru. De ahí las ausencias de que hemos hablado. Tenía oculto un azadón entre los matorrales, en un paraje de él solo conocido. Cuando vio a Mario convaleciente, presintiendo que se acercaba la hora en que aquel dinero podía ser útil, fue a buscarlo. Ya se habrá colegido cómo y por qué le volvió a divisar Boulatruelle en el bosque, aunque esta vez de madrugada y no de tarde. Boulatruelle heredó el azadón. La cantidad verdadera ascendía a 584.000 francos. Juan Valjean tomó para sí los 500 francos. Después veremos, dijo en su interior. La diferencia entre esta suma y los 630.000 francos retirados de la casa de Laffitte representaba el gasto de 10 años, de 1823 a 1833. Los 5 que permaneció en el convento no habían costado más que 5.000 francos. Juan Valjean colocó los 2 candelabros de plata sobre la chimenea, donde los contemplaba con grande admiración la tía Santos. Por lo demás, Juan Valjean sabía que nada tenía ya que temer de Javert. Había oído contar, y lo vio confirmado en el Monitor, el caso de un inspector de policía llamado Javert, al que encontraron ahogado debajo de un charco chato de la Bandera, entre el Pont du Change y el Puente Nuevo. Un escrito que había dejado el tal inspector, hombre por otra parte irreprensible y apreciadísimo de sus jefes, inducía a creer en un acceso de enajenación mental como causa inmediata del suicidio. En efecto, pensó Juan Valjean, debía estar loco cuando, teniéndome en su poder, me dejó ir libre. Fin del capítulo 5. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro quinto. Capítulo 6. Donde se verá cómo los 2 ancianos procuran labrar, cada uno a su manera, la felicidad de Cosette. Se dispuso todo para el casamiento. Habiéndose consultado al médico, declaró que podría verificarse en el mes de febrero. Corría el mes de diciembre. Algunas semanas de perfecta e inefable dicha se pasaron. El abuelo no era el menos feliz. Empleaba sus buenos cuartos de hora contemplando a Cosette. «Qué admirable niña», decía, «y qué aire tan dulce y candoroso tiene. En toda mi vida he visto muchacha más preciosa. Más adelante poseerá virtudes con olor a violeta. Es una de las gracias.
Hay por necesidad que vivir noblemente con semejante criatura. Mario, hijo mío, eres varón y rico. Déjate de defender pleitos. Yo te lo ruego. Cosette y Mario habían pasado repentinamente del sepulcro al paraíso. La transición había sido tan inesperada que solo el deslumbramiento les impidió perder el sentido. ¿Comprendes algo de todo esto?, preguntaba Mario a Cosette. No, respondía Cosette, pero me parece que Dios nos está mirando. Juan Valjean hizo, aplaudió, concilió y facilitó todo, apresurando la dicha de Cosette con tanta solicitud y alegría, a lo menos en la apariencia, como la joven misma. La circunstancia de haber sido corregidor le ayudó a resolver un problema delicado, cuyo secreto le pertenecía a él solo: el estado civil de Cosette. Decir secamente su origen, quién sabe, tal vez fuese un obstáculo para el casamiento. Él supo allanar todas las dificultades, arreglando a Cosette una familia de personas ya difuntas, lo cual era el mejor medio de evitar reclamaciones. Cosette era el último vástago de un tronco ya seco. Debía el nacimiento no a él, sino a otro Fauchelevent, hermano suyo. Los dos hermanos habían sido jardineros en el convento de la calle de Postas. Las buenas monjas dieron excelentes informes, poco aptas y sin inclinación a sondear las cuestiones de paternidad. No supieron nunca fijamente de cuál de los dos Fauchelevent era hija Cosette. Dijeron lo que se quiso y lo dijeron con celo. Extendióse un acta de notoriedad y Cosette fue ante la ley la señorita Eufrasia Fauchelevent, huérfana de padre y madre. Juan Valjean hizo de modo que se le designase bajo el nombre de Fauchelevent por tutor de Cosette, con el señor Gillenormand en clase de tutor sustituto. En cuanto a los 584.000 francos, era un legado hecho a Cosette por una persona ya difunta y que deseaba permanecer desconocida. El legado primitivo había sido de 594.000 francos, pero se gastaron 10.000 en la educación de la señorita Eufrasia, la mitad pagada al indicado convento. Este legado, depositado en manos de un tercero, debía entregarse a Cosette en siendo mayor de edad o cuando se casase. Todo esto era muy aceptable, como se ve desde luego, y más apoyándose en la firme base de 500.000 de francos. Había esparcidas acá y allá algunas singularidades, pero se hizo la vista gorda. Uno de los interesados tenía los ojos vendados por el amor, y los demás por los 600.000 francos. Cosette supo que no era hija de aquel anciano, a quien había llamado padre tanto tiempo. Era solo un pariente, y su verdadero padre el otro Fauchelevent. En otra cualquiera ocasión esto la habría lastimado, pero en aquellos momentos supremos de inefable felicidad fue apenas una sombra, una nubecilla, que el deseo de la alegría disipó pronto. Tenía a Mario. Al tiempo de desvanecerse para ella la personalidad del anciano, surgía la del joven. Esta es la vida. Cosette, por otra parte, estaba habituada hacía muchos años a ver en torno suyo enigmas. Todo ser que ha tenido una infancia misteriosa se halla siempre dispuesto a ciertas privaciones. Continuó, sin embargo, llamando padre a Juan Valjean. Cosette, en su amoroso éxtasis, se sentía entusiasmada por el señor Gillenormand, aunque él verdaderamente la colmaba de madrigales y de regalos. Mientras que Juan Valjean construía a Cosette una situación normal en la sociedad y un estado al abrigo de todos los ataques, el señor Gillenormand cuidaba del canastillo de boda. Nada le divertía tanto como mostrarse espléndido. Dio a Cosette un vestido de guipure de Binche que había llevado su abuela. Las modas antiguas vuelven a usarse, decía, y las jóvenes de mi ocaso se visten como las viejas de mi oriente. Vaciaba sus respetables cómodas de laca de coromandel, que en muchos años no habían sido abiertas.
Confesemos a estas centenarias, exclamaba, a ver qué es lo que tienen en la tripa. Abría con ruido gavetas panzudas, llenas de trajes y adornos de todas sus mujeres, de todas sus queridas y de todas sus abuelas. Pequines, damascos, lustrinas, moirés de colores, vestidos de gros de tour flameado, pañuelos de la India bordados de un oro que puede lavarse, delfinas sin revés en piezas, puntilla de Génova y de Alençon, joyas de antigua fecha, cajitas de marfil para dulces con dibujos microscópicos de batallas, cintas de infinitas clases, todo se lo regalaba a Cosette, y Cosette, sorprendida, penetrada de amor hacia Mario y de reconocimiento hacia el señor Gillenormand, soñaba con una felicidad sin límites entre rasos y terciopelos. Su canastillo de boda se le aparecía sostenido por los serafines, su alma se perdía en el azul del cielo con alas de encaje de malinas. La embriaguez de los enamorados no era igualada, lo hemos dicho, más que por el éxtasis del abuelo. Había como un concierto de trompetas y clarines en la calle de las monjas del Calvario. Cada mañana una nueva ofrenda del abuelo a Cosette. Todos los falbalás imaginables se ostentaban espléndidamente a su alrededor. Un día, Mario, que aprovechaba con gusto la ocasión de decir cosas graves en medio de su felicidad, dijo a propósito de no sé qué incidente: los hombres de la revolución son tan grandes que tienen ya el prestigio de los siglos, como Catón y Foción, y cada uno de ellos parece una antigua memoria. Une mémoire antique. Moire antique. Moire antique, exclamó el anciano. Gracias, Mario. Precisamente andaba buscando esa idea. Y al día siguiente, un magnífico vestido de moire antique, color de té, se añadió al canastillo de Cosette. De todo este ajuar deducía reflexiones el abuelo. Bueno es el amor, pero con estos apéndices. La felicidad necesita de lo superfluo, pues ella por sí sola no es más que lo necesario, y conviene sazonarla con artículos de mero lujo. Un palacio y su corazón y el Louvre, su corazón y las fuentes de Versalles. Dadme la pastora de mi alma y procurad que sea duquesa. Traedme a Phyllis coronada de flores y dotadla con 100.000 francos de renta. Una bucólica sea, pero bajo columnas de mármol y de oro. La felicidad a secas se parece al pan a secas. Se come y basta. Yo quiero lo superfluo, lo inútil, lo extravagante, lo demasiado, lo que de nada sirve. Acuérdome de haber visto en la catedral de Estrasburgo un reloj tan alto como una casa de 3 pisos, que señalaba la hora, que tenía la bondad de señalar la hora, pero cuyo aspecto no indicaba que tal fuese su destino, y que después de haber dado las 12 del día o de la noche, esto es, la hora del sol y del amor, o la que gustéis, mostraba la luna y las estrellas, la tierra y el mar, las aves y los peces, Febo y Febé, y una caterva de cosas que salían de un nicho, y los 12 apóstoles, y el emperador Carlos V, y Eponina y Sabino, sin contar un montón de figurillas doradas tocando la trompeta. Pues todavía le sobraba una multitud de campanas que echaba al vuelo a cada instante sin saberse por qué. ¿Qué vale en comparación de tantas maravillas un mal reloj capaz solo de señalar las horas? Soy del mismo dictamen que el gran reloj de Estrasburgo, y lo prefiero al de la Selva Negra. El señor Gillenormand desbarraba especialmente al tratarse de la boda, y todo el ajuar del siglo XVIII hallaba cabida en sus ditirambos. Vosotros ignoráis el arte de las fiestas. En estos tiempos no sabéis pasar un día de buen humor. Vuestro siglo XIX es liviano, y no conoce la riqueza ni la nobleza. Está raso en todo. Vuestra clase media es insípida, incolora, inodora e informe. Sueños de personas vulgares que se establecen, como dicen, un bonito gabinete con adornos aún frescos de madera pintada e indiana. Plaza, plaza,
El señor Grigou se casa con la señorita Cripessou. ¡Qué suntuosidad! ¡Qué esplendor! Un Luis de oro pegado a un cirio. Tal es la época. Me voy más allá de los sármatas. Ah, desde 1787, el día que vi al duque de Rohan, príncipe de León, duque de Chabot, duque de Montbazon, marqués de Soubise, vizconde de Thouars, par de Francia, ir a Longchamp en una carraca, predije todo esto. El resultado no podía ser otro. En el siglo actual se hacen negocios, se juega a la bolsa, se gana dinero, y son los hombres miserables. Pulir y barnizar la superficie es el objeto predominante. Las personas se ponen de 25 alfileres, se lavan, se enjabonan, se peinan, se alisan, se frotan, se cepillan, se charolan. El exterior está como un espejo, y al mismo tiempo, mal pecado, hay en el fondo de la conciencia estercoleros y cloacas capaces de hacer retroceder a una vaquera que se suena en los dedos. Decreto a la época actual esta divisa: limpieza sucia. Mario, no te enojes, permíteme hablar. Yo no hablo mal de tu pueblo, como ves. Al contrario, se me llena la boca al mentarle. Pero en cuanto a la clase media, déjame sacudirle el polvo un poquito. Es evidente que el que bien ama, mejor zurra. Lo digo y lo repito. Hoy se casa la gente, pero no sabe hacerlo. Sí, mucho que sí. Echo de menos la gentileza de las antiguas costumbres. Todo lo echo de menos. Aquella elegancia, aquella caballerosidad, aquellos modales tan corteses y graciosos, aquel lujo. La música formando parte de la boda. Arriba la sinfonía, abajo el tamboril. Los bailes, los alegres festines, los madrigales alambicados, las canciones, los fuegos artificiales, la risa sin doblez, el diablo y su comitiva, los grandes lazos de cintas. Echo de menos la liga de la novia. La liga de la novia es prima del ceñidor de Venus. ¿Sobre qué gira la guerra de Troya? Pardiez, sobre la liga de Helena. ¿Por qué se combate? ¿Por qué el divino Diomedes rompe en la cabeza de Merioneo el gran casco de bronce de 10 puntas? ¿Por qué Aquiles y Héctor cruzan sus picas? Porque Helena ha dejado que París le ate la liga. Homero haría la Ilíada con la liga de Cosette. Introduciría en su poema un viejo charlatán como yo y le llamaría Néstor. Amigos míos, en otro tiempo, en mi época, los casamientos se celebraban en regla. Primero un buen contrato y luego una suculenta comida. Desde que salía Cuyacio entraba Gamache, porque, diantre, el estómago es un animal que pide lo que le pertenece de derecho y quiere tener también su boda. Se cenaba bien sentándose a la mesa junto a una mujer hermosa, sin griñón y descotada. ¡Oh! Y qué bocas bonitas y risueñas. ¡Qué alegría reinaba en mis tiempos! La juventud era un ramillete. Todo joven terminaba por un ramo de lilas o de rosas. El guerrero se convertía en pastor, y si era casualmente capitán de dragones, encontraba el medio de llamarse Florian. Había empeño en estar lindo, abundando los bordados en el traje y el colorete en el rostro. El simple ciudadano tenía aire de flor y el marqués de piedra preciosa. No se usaban botas, y así rozagantes y lustrosos, presumidos y pisaverdes llevaban espada al costado. Era el colibrí con pico y uñas. Era el tiempo de las indias galantes. Delicadeza y magnificencia, los dos caracteres de aquel siglo. Y cuerpo de Dios, nos divertíamos. Hoy predomina la seriedad. El ciudadano es avaro y la ciudadana gazmoña. Qué desgraciado es vuestro siglo. Se expulsaría de él a las gracias por encontrarlas demasiado desnudas. Ay, ocúltase la hermosura como si fuese un defecto. Desde la Revolución todos usan pantalones, hasta las bailarinas. Las alumnas de Terpsícore deben ser graves. Vuestros rigodones son doctrinarios. La majestad ante todo. El gran tono es llevar la barba metida dentro de la corbata. El ideal de un mozalbete de 20 años que se casa consiste en parecerse a Guayer
Collard. ¿Y sabéis lo que se consigue con esa majestad exagerada? Empequeñecerse. Tened por cierto que la alegría no es solamente alegre, sino grande. Pero a lo menos sed amantes del buen humor. ¡Qué diablo! Casaos, ya que os caséis con la fiebre, el atolondramiento y el bullicio de la felicidad. En la iglesia, gravedad, concedido. Pero concluida la ceremonia, con 1000 de a caballo, sería preciso envolver en un sueño mágico a la novia. Un casamiento debe ser regio y quimérico, paseándose el ceremonial de la catedral de Reims a la pagoda de Chanteloup. Me inspira horror una boda prosaica. Cuerpo de Cristo, ese día por lo menos subid al Olimpo y convertíos en dioses. Ah, pudierais ser silfos, juegos y risas, argiráspidas, y sois simples horteras. Amigos míos, todo recién casado debe ser el príncipe Aldobrandini. Aprovechad ese minuto, único en la vida, para volar al empíreo en los cisnes y las águilas, aunque hayáis de volver al caer el día siguiente en el prosaísmo de las ranas. No os andéis en economías con el himeneo, no le escatiméis sus brillantes rayos. La boda no es el gobierno de la casa. Ah, si manejase a mi gusto esta, sería magnífica. Se oirían violines en los árboles. Ved mi programa. Cielo azul y dinero. Mezclaría en la fiesta las divinidades campestres, convocaría las driadas y las nereidas, la boda de Anfitrile, una nube rosada, ninfas con elegantes peinados y desnudas, un académico dedicando coplas a la diosa y una carroza tirada por monstruos marinos. Iba delante Tritón y sacaba de su concha los agradables sonidos que a las ninfas enamoran. Si este no es un magnífico programa de fiesta, confieso que no lo entiendo, con todos los diablos. Mientras que el abuelo, en medio de su lírica efusión, se escuchaba a sí mismo, Cosette y Mario, mirándose con entera libertad, sentían una dulce embriaguez. La señorita Gillenormand consideraba todo esto con su impasibilidad habitual. En 5 o 6 meses no había cesado de recibir emociones. Mario de vuelta, Mario cubierto de sangre, Mario traído de una barricada, Mario muerto y luego vivo, Mario reconciliado, Mario casándose con una pobre, Mario casándose con una millonaria. Los 600.000 francos fueron su última sorpresa y enseguida recobró su indiferente calma. Iba como antes a los oficios, rezaba el rosario, leía su eucólogo, acompañaba con el murmullo de sus Ave Marías el otro murmullo de los I love you, yo te amo, y veía vagamente a Mario y Cosette como dos sombras. La sombra era ella. Hay cierto estado de ascetismo inerte en que el alma, neutralizada por el entorpecimiento, extraña a lo que pudiera llamarse la tarea de vivir. No percibe, si se exceptúan los temblores de tierra y las catástrofes, ninguna de las impresiones humanas, ni las impresiones agradables, ni las penosas. Esa devoción, decía el señor Gillenormand a su hija, se asemeja al romadizo de cabeza. Tú no conoces nada de la vida, no respiras malos olores, pero tampoco los respiras buenos. Por lo demás, los 600.000 francos habían fijado la indecisión de la anciana señora. Su padre estaba tan acostumbrado a prescindir de ella que no la consultó sobre el casamiento de Mario. Había cedido al primer ímpetu, como hacía siempre, no teniendo, convertido de déspota en esclavo, más que un pensamiento, satisfacer a Mario. De la tía no se había acordado para nada, y esto, monótona y todo, como la señorita Gillenormand era, no dejó de lastimarla. Algo ofendida en su foro interno, pero extremadamente impasible, había dicho para su sayo: mi padre resuelve la cuestión del casamiento sin mí, yo resolveré la cuestión de la herencia sin él. En efecto, la señorita Gillenormand era rica y su padre no lo era. No comunicó, pues, con nadie su decisión, y es probable que si el casamiento hubiese sido pobre, pobre lo hubiera dejado. Tanto
tanto peor para mi sobrino. Se casa con una pordiosera, pues que mendigue. Pero el $500,000 de francos de Cosette agradó a la tía y cambió su manera de pensar respecto de aquel par de enamorados. 600,000 francos es una suma que merece consideración, y la señorita Gillenormand no podía menos de testar en favor de aquellos jóvenes, por lo mismo que no necesitaban de su herencia. Se dispuso que los esposos habitasen en casa del abuelo. El señor Gillenormand quiso absolutamente cederle su cuarto, por ser el más hermoso de la casa. Esto me rejuvenecerá, decía, es un antiguo proyecto. Había tenido siempre la idea de convertir mi cuarto en cámara nupcial. Lo amuebló con cierta galantería antigua y lo hizo techar y alfombrar con una tela de extraordinario mérito que conservaba en pieza y que creía era de Utrecht. Tenía el fondo de raso y por adorno flores de terciopelo. De esta tela, decía, era el cobertor de la cama de la duquesa de Anville, en la Rue Guyon. Colocó en la chimenea una figurilla de Sajonia que tenía un manguito sobre el desnudo vientre. La biblioteca del señor Gillenormand se transformó en despacho de abogado para Mario. Fin del capítulo 6. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro 5. Capítulo 7. Efectos de sueño mezclados con la felicidad. Los amantes se veían diariamente. Cosette iba a casa de Mario con el señor Fauchelevent. Es al revés de todas las cosas, decía la señorita Gillenormand. La futura viene al domicilio del novio para que éste le haga la corte. La convalecencia de Mario lo había exigido así, y los sillones de la calle de las Monjas del Calvario, mejores para los diálogos amorosos que las sillas de paja de la calle del Hombre Armado, habían contribuido a que se arraigase esta costumbre. Mario y el señor Fauchelevent se veían pero no se hablaban. Parecía plan convenido. Toda joven necesita un Rodrigón. Cosette no hubiera podido ir a casa de Mario sin el señor Fauchelevent, de modo que éste, para Mario, era la condición de Cosette, condición que él aceptaba. Al discutir sobre política, aunque vagamente y sin determinar nada, bajo el punto de vista de la mejora general de la suerte de todos, llegaban a decirse algo más que sí o no. Una vez, con motivo de la enseñanza que Mario quería que fuese gratuita y obligatoria, multiplicada bajo todas las formas, prodigada a todos como el aire y el sol. En una palabra, respirable al pueblo entero, fueron del mismo dictamen y casi entraron en conversación. Mario notó entonces que el señor Fauchelevent hablaba bien y hasta con cierta elevación de lenguaje. Faltábale, sin embargo, no se sabe qué. El señor Fauchelevent tenía alguna cosa de menos que el hombre de mundo y alguna cosa de más. Mario interiormente y en el fondo de su pensamiento dirigía todo género de preguntas mudas a aquel señor Fauchelevent, que era para él simplemente benévolo y frío. Ocurríanle de vez en cuando dudas sobre sus propios recuerdos. Había en su memoria un agujero, un punto negro, un abismo abierto por 4 meses de agonía, y en él se habían perdido muchas cosas. Preguntábase si estaba bien seguro de haber visto al señor Fauchelevent, a un hombre tan grave y tan sereno en la barricada. Y no era este el único estupor que las apariciones y desapariciones del pasado le habían dejado en el espíritu, ni debe creerse que estuviese libre de esas insistencias de la memoria que nos obligan, aun siendo dichosos, aun hallándonos satisfechos, a mirar melancólicamente hacia atrás. La cabeza que no se vuelve a contemplar los horizontes ya desvanecidos no encierra ni pensamiento ni amor. A veces Mario se cogía la cara entre las manos y el vago y tumultuoso pasado empañaba el crepúsculo que tenía en el cerebro. Veía de nuevo caer a Mabeuf, oía a Gavroche cantar bajo la metralla,
Sentía en sus labios el frío de la frente de Eponina, las sombras de todos sus amigos, Enjolras, Courfeyrac, Joan Prouvaire, Combeferre, Bossuet, Grantaire, surgían ante él, disipándose enseguida. Aquellos seres queridos, impregnados de dolor, valientes, ya graciosos, ya trágicos, ¿eran creaciones de su fantasía? ¿Habían existido realmente? El motín se lo había llevado todo en su humo. Las grandes fiebres originan estos sueños. Interrogábase, palpábase y agitábale el vértigo de todas estas realidades desvanecidas. ¿Dónde estaban pues aquellos seres? ¿Habían muerto sin quedar uno solo? Una caída en las tinieblas de la que él era el único que se había salvado. Parecíale la desaparición que se verifica al correr el telón de un teatro. Hay de estas bajadas de telón en la vida. Dios pasa al acto siguiente. Y en cuanto a él, ¿era la misma persona que antes? Pobre entonces, ahora rico, abandonado hacía poco, tenía ya una familia. Desesperado recientemente, iba a casarse dentro de unos días con Cosette. Figurábasele que había cruzado al través de un sepulcro, penetrando en él negro y saliendo blanco. Los demás se habían quedado en la sombra. En ciertos instantes, aquellos seres del pasado, apareciéndosele, formaban un círculo alrededor de él y le oscurecían. Pero pensaba en Cosette y volvía a estar tranquilo. Necesitaba de esta felicidad para borrar de su memoria semejante catástrofe. El señor Fauchelevent figuraba casi en aquella comitiva de muertos. Costábale trabajo a Mario creer que el Fauchelevent de la barricada fuese el mismo personaje que el Fauchelevent de carne y hueso, tan gravemente sentado junto a Cosette. El primero era quizá una de esas pesadillas que se sucedían en las horas de su delirio. Por lo demás, atendida la diferencia de índoles, no había posibilidad de que Mario dirigiese ninguna pregunta al señor Fauchelevent, ni era fácil que le ocurriese tal idea. Hemos hecho alusión antes de ahora a este pormenor tan característico. Dos hombres poseedores de un secreto y que por una especie de tácito convenio no hablan de él una palabra es menos raro de lo que se cree. Una vez sola intentó Mario romper aquel silencio. Hizo intervenir en la conversación la calle de la Chanvrerie y volviéndose al señor Fauchelevent le dijo: «Conocéis perfectamente esa calle, ¿no es verdad?» «¿Qué calle?» «La de la Chanvrerie». «No tengo ninguna idea del nombre de esa calle», contestó el señor Fauchelevent con el tono más natural del mundo. La respuesta, que se refería al nombre de la calle y no a la calle misma, pareció a Mario más concluyente de lo que en sí era. Decididamente, pensó, he soñado. Ha sido una alucinación. Alguno que se le parecía sin duda. El señor Fauchelevent no estaba allí. Fin del capítulo 7. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro quinto. Capítulo 8. Investigaciones inútiles. El encanto, aunque grande, no consiguió borrar en el espíritu de Mario otros cuidados. Mientras se disponía el casamiento y llegaba la época fijada, se dedicó a hacer difíciles y escrupulosas indagaciones retrospectivas. Tenía contraídas deudas de gratitud con varias personas, tanto en nombre de su padre como en nombre suyo. Una era la de Thénardier y otra la del desconocido que le había llevado a casa de su abuelo, el señor Gillenormand. Mario deseaba encontrar a estos dos hombres, pues no podía conciliar la idea de casamiento y felicidad con la de olvidarlos, pareciéndole que esas deudas de reconocimiento no pagadas proyectarían una sombra en su vida tan luminosa en adelante. Érale imposible dejar tras de sí tales partidas en descubierto, y quería,
antes de entrar alegremente en el porvenir, recibir el finiquito del pasado. El que Thénardier fuese un infame no impedía que hubiese salvado al coronel Pontmercy. Thénardier era un bandido para todos, excepto para Mario, que ignoraba la verdadera escena del campo de batalla de Waterloo y no sabía, por lo tanto, que su padre, aunque debía la vida a Thénardier, no le debía, en atención a las circunstancias particulares de aquel hecho, ninguna gratitud. Los varios agentes que empleó Mario no llegaron a descubrir la pista de Thénardier. Por parte de este individuo, el eclipse parecía completo. La Thénardier había muerto en la cárcel durante el proceso. Thénardier y su hija Azelma, únicos personajes que quedaban de aquel deplorable grupo, habían desaparecido de nuevo en las tinieblas. El abismo social de lo desconocido se había vuelto a cerrar silenciosamente sobre su cabeza, y ni siquiera se veía en la superficie ese estremecimiento, ese temblor, esos oscuros círculos concéntricos que anuncian que ha caído algo y que se puede echar la sonda. La muerte de la Thénardier, la absolución de Boulatruelle y la fuga de Suena-Dinero y de los principales acusados habían hecho abortar, o poco menos, el proceso referente a la emboscada de la casuca Corbeau. Aquel asunto quedó envuelto en cierta oscuridad. El tribunal había tenido que contentarse con dos subalternos, Panchaud A, Primaveral A, Colmenero y de Milliard A, 2 millares que fueron condenados a 10 años de presidio, siéndolo a cadena perpetua sus cómplices fugados y contumaces. Contra Thénardier como jefe y autor de la trama, recayó también por contumacia sentencia de muerte. Esta sentencia era lo único que quedaba acerca de Thénardier, y su siniestra claridad, esparcida sobre este nombre, causaba el efecto de una vela alumbrando un ataúd. Por lo demás, la pena capital, lanzando a lo último del abismo a Thénardier, quien, naturalmente, quería burlar la vigilancia de la justicia, espesaba todavía más las tinieblas en que caminaba envuelto. En cuanto al otro, esto es, al individuo que había salvado a Mario, las indagaciones dieron al principio algún resultado, y luego cesaron de darle de ninguna clase. Consiguióse hallar el carruaje que había traído a Mario a la calle de las Monjas del Calvario la noche del 6 de junio. El cochero declaró que el 6 de junio, de orden de un agente de policía, se había situado desde las 3 de la tarde hasta la noche en el muelle de los Campos Elíseos, por cima de la salida de la alcantarilla grande, que a eso de las 9 de la noche, la reja de la alcantarilla que da al ribazo se había abierto, saliendo por ella un hombre con otro a cuestas, el cual parecía estar muerto, que el agente colocado allí en acecho había preso a ambos, y que los tres entraron en el carruaje con dirección a la calle de las Monjas del Calvario, donde se dejó al muerto, que este muerto era el mismísimo Mario, a quien conocía perfectamente, aunque ahora vivo, que luego se habían vuelto a poner en marcha, mandándole parar a pocos pasos de la puerta de los archivos, y que allí, en medio de la calle, le pagaron y despidieron, llevándose el agente al otro individuo. Esto era cuanto sabía, y añadió que la noche estaba muy oscura. Mario, ya lo hemos dicho, no recordaba nada, solo hacía memoria de que le habían cogido por detrás con mano enérgica en el momento de caer al suelo. Lo demás no existía para él. Recobró el conocimiento en casa del señor Gillenormand. Perdíase en conjeturas. No podía dudar de su identidad. ¿Cómo se comprendía, sin embargo, que habiendo caído en la calle de la Chanvrerie, el agente de policía le recogiese en el ribazo del Sena, junto al puente de los Inválidos? Alguien le había trasladado desde el barrio de los Mercados a los Campos Elíseos. ¿Y cómo? Al través de la alcantarilla. Inaudita abnegación. ¿Y quién era ese alguien? A descubrirle se dirigían todas las pesquisas de Mario, y hasta la fecha
ni el menor indicio, ni el más leve rastro acerca de ese hombre, su salvador. Mario, aunque teniendo que guardar en esta parte mucha reserva, acudió a la misma prefectura de policía. Allí, lo propio que en otros puntos, los datos que se recogieron no aclaraban nada. La prefectura sabía menos que el cochero. No se tenía allí noticia de ninguna aprehensión verificada el 6 de junio en la reja de la Alcantarilla Grande. No se había recibido parte alguno, y así se consideraba aquel hecho mera fábula, atribuyendo su invención al automedonte. Un cochero a caza de propinas es capaz hasta de tener imaginación. Sin embargo, el hecho era cierto, y Mario no podía ponerlo en duda sin dudar al mismo tiempo de su identidad, como acabamos de decir. Todo en este extraño enigma era inexplicable. ¿Qué había sido de aquel hombre personaje misterioso a quien el cochero vio salir de la Alcantarilla Grande con Mario desmayado a cuestas, y que el agente, colocado en acecho, prendió en el acto de querer salvar a un insurrecto? ¿Qué había sido también del agente? ¿Por qué este agente había guardado silencio? ¿Habría logrado evadirse aquel hombre? ¿Habría corrompido a la gente? Y en tal caso, ¿cómo no daba señal de vida, acudiendo a Mario, que se lo debía todo? El desinterés no era menos prodigioso que la abnegación. ¿Por qué no se presentaba? Tal vez no necesitase de recompensa, pero la gratitud del beneficiado no está nunca de más al bienhechor. ¿Habría muerto? ¿Qué clase de hombre era? ¿Qué figura tenía? Nadie podía decirlo. El cochero se limitaba a responder que la noche estaba muy oscura. Vasco y Nicolasa, en su azoramiento, no habían fijado la vista sino en el señorito cubierto de sangre. El cochero, cuya vela había alumbrado la trágica llegada de Mario, era el único que recordaba algo del individuo en cuestión. Pero sus señas no se extendían más allá de esta frase: era un hombre espantoso. Esperando que le ayudarían en sus investigaciones, hizo Mario conservar los vestidos ensangrentados que tenía puestos cuando le trajeron a casa de su abuelo, y al examinar la levita se notó que uno de los faldones estaba roto. Faltábale un pedazo. Una tarde hablaba Mario delante de Cosette y de Juan Valjean de toda esta singular aventura, de la multitud de datos que había recogido y de la inutilidad de sus esfuerzos. Impacientábale el rostro frío del señor Fauchelevent, y exclamó con una vivacidad que casi tenía la vibración de la cólera: sí, ese hombre, quien quiera que sea, ha estado sublime. ¿Sabéis lo que ha hecho? Ha intervenido como el arcángel. Ha sido preciso que se arrojase en medio del combate, que me arrebatase de allí, que abriese la alcantarilla, que bajase a ella conmigo. Ha tenido que andar más de legua y media por horribles galerías subterráneas, encorvado en medio de las tinieblas, al través de las cloacas. Más de legua y media, señor, con un cadáver a cuestas. ¿Y con qué objeto? Sin otro objeto que salvar aquel cadáver. Y el cadáver era yo. Dijo sin duda entre sí: quizá en ese miserable haya todavía un resto de vida, y para salvar esa pobre chispa voy a aventurar mi existencia. Y no la arriesgó una vez, sino 20. Cada paso era un peligro. La prueba es que le prendieron al salir de la alcantarilla. ¿Sabéis que ese hombre ha hecho todo esto? Y sin esperar ninguna recompensa. ¿Qué era yo? Un insurrecto, un vencido. Oh, si los 600.000 francos de Cosette fuesen míos. Son vuestros, interrumpió Juan Valjean. Pues bien, continuó Mario, los daría por encontrar a ese hombre. Juan Valjean guardó silencio. Fin del capítulo 8 y fin del libro 5. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5, libro 6. La noche toledana. Capítulo 1.
el 16 de febrero de 1833. La noche del 16 al 17 de febrero de 1833 fue una noche bendita. Sobre sus tinieblas veíase sonreír el cielo. Fue la noche de boda de Mario y Cosette. El día se había pasado en el colmo de la felicidad. No había sido la fiesta imaginada por el abuelo, esto es, una hechicería con grupos de querubines y de cupidos sobre la cabeza de los novios, un casamiento digno de figurar en la muestra de una puerta, pero había sido un día apacible y risueño. En 1833, la moda de los casamientos no era lo que hoy. Francia no había tomado aún de Inglaterra esa exquisita delicadeza de llevarse a su mujer, de huir al salir de la iglesia, de ocultarse avergonzados de la dicha y de combinar la conducta del que ha hecho bancarrota con las delicias del cántico de los cánticos. Aún no se había comprendido cuánta castidad y decencia hay en zangolotear su paraíso en una silla de posta, en interrumpir su misterio con los chasquidos del látigo del postillón, en elegir para el lecho nupcial una mala cama de posada, en dejar detrás de sí, en la vulgar alcoba, a tanto por noche, el más sagrado de los recuerdos de la vida, confundido con las conversaciones del conductor de diligencia y las maritornes de la posada. En la segunda mitad del siglo XIX en que estamos, no bastan el corregidor con su banda, el sacerdote con su casulla, la ley y Dios. Necesita, para que la ceremonia sea completa, el postillón de Longjumeau, con chaqueta azul de vueltas encarnadas y botones de cascabel con brazaletes de cuero, pantalón de piel verde, galones falsos, sombrero charolado, pelo largo y lleno de polvo, látigo enorme, botas de 3 suelas y unos cuantos votos a los caballos normandos de cola recogida para armonizar el conjunto. Francia, es verdad, no lleva aún la elegancia hasta arrojar, como la nobleza inglesa, sobre la silla de posta de los novios una granizada de chinelas rotas y zapatos viejos, recuerdo de Churchill, desde el tiempo en que Marlborough o Malbrook se vio atacado el día de su casamiento por la cólera de una tía a cuyo ataque debió su fortuna. Pero esperemos que, yendo en aumento el buen gusto, ese progreso no tardará en realizarse. Tengamos paciencia, recordando que en 1833 no se conocía aún el casamiento en silla de posta. En aquella época se creía, cosa extraña, que el casamiento es una fiesta íntima y social, que un banquete patriarcal no echa a perder una solemnidad doméstica, que la alegría, aun siendo excesiva, con tal de no traspasar los límites del decoro, no perjudica a la felicidad, y que por último es bueno y excita la veneración el ver que la fusión de los dos destinos de donde ha de salir una familia empiece en la casa y que la cámara nupcial sea en el porvenir como un testigo de la fe jurada. Teníase, pues, el poco pudor de casarse en su casa. El casamiento de Mario y Cosette, siguiendo esta moda, hoy abolida, se efectuó en casa del señor Gillenormand. A pesar de lo natural y trillado de la materia, las amonestaciones, el arreglo de papeles, las diligencias en la parte civil, los trámites en la parte eclesiástica, ofrecen siempre alguna complicación. No pudo estar todo pronto antes del 16 de febrero. Ahora bien, por el puro placer de ser exactos, diremos que el 16 de febrero era martes de carnaval, lo cual dio lugar a vacilaciones y escrúpulos, en particular de la señorita Gillenormand. «Martes de carnaval», exclamó el abuelo. «Tanto mejor. Hay un refrán que dice: si en carnaval te casas, no habrá ingratos en tu casa. Pero basta de día 16, por ventura. ¿Quieres que se aplace la boda, Mario?» «De ninguna manera», respondió el enamorado joven.
Casémonos, pues, dijo el abuelo. Efectuóse el casamiento el 16, a pesar de la alegría pública. Llovía, pero el cielo tiene siempre un rinconcito azul al servicio de la felicidad, que los amantes ven aun estando el resto de la creación bajo un paraguas. Juan Valjean había entregado la víspera a Mario, en presencia del señor Gillenormand, los 584.000 francos. Habiéndose verificado el casamiento bajo el régimen de la municipalidad, los trámites fueron sencillos. La tía Santos era en adelante inútil a Juan Valjean, por cuya razón Cosette se quedó con ella y la promovió al grado de doncella suya. En cuanto a Juan Valjean, había en la casa del señor Gillenormand un bonito cuarto amueblado expresamente para él, y Cosette le dijo con tan irresistible acento: «Padre, aceptadlo, os lo ruego», que Juan Valjean le ofreció ir a habitarlo. Unos días antes del fijado para el casamiento, sucedió a Juan Valjean un fracaso. Habíase lastimado el dedo pulgar de la mano derecha, y sin ser cosa grave, como que no permitió que nadie le curase, ni que nadie viese siquiera en qué consistía la lastimadura, tuvo que envolverse la mano en un lienzo y llevar el brazo suspendido en un pañuelo, por lo cual no le fue posible firmar. Hízolo en su lugar el señor Gillenormand como tutor sustituto de Cosette. No conduciremos al lector ni al corregimiento ni a la iglesia. No se sigue hasta allí a dos enamorados, y la costumbre es volver la espalda al drama desde que se adorna con el ramo de novio. Nos limitaremos, pues, a tomar nota de un incidente que, sin advertirlo la nupcial comitiva, acaeció en el tránsito de la calle de las Monjas del Calvario a la iglesia de San Pablo. Reparábase a la sazón la extremidad del norte de la calle de San Luis, y estaba interceptada a partir de la calle del Parque Real, no pudiendo por lo tanto los coches ir directamente a San Pablo. Hubo que cambiar de itinerario, y lo más sencillo era torcer por el boulevard. Uno de los convidados observó que, siendo martes de Carnestolendas, habría allí grande acumulación de carruajes. ¿Por qué?, preguntó el señor Gillenormand. ¿Por las máscaras? Perfectamente, dijo el abuelo. Vamos por ese lado. Estos jóvenes casándose entrarán en la parte seria de la vida, y bueno es que se preparen viendo antes las máscaras. Se siguió el camino del boulevard. En la primera berlina iban Cosette y la señorita Gillenormand, con el señor Gillenormand y Juan Valjean. En la segunda iba Mario, separado todavía, conforme al uso establecido, de la novia. La comitiva nupcial, saliendo de la calle de las Monjas del Calvario, tuvo que formar parte de la larga procesión de coches que rodaba de la Magdalena a la Bastilla y de la Bastilla a la Magdalena. Las máscaras abundaban en el boulevard, no obstante que llovía por intervalos. París, con el buen humor del invierno de 1833, se había disfrazado de Venecia. Hoy no se ven martes de carnaval por el estilo. Como en el día todo es puro carnaval, no hay ya carnavales. Las travesías estaban llenas de gente y las ventanas de curiosos. Veíanse coronadas de espectadores las azoteas de los peristilos de los teatros. Además de las máscaras, se miraba aquel desfile propio del martes de carnaval, lo mismo que de Longchamp, de vehículos de todas clases más o menos lujosos, que iban ordenadamente uno tras otro, como embutidos en los raíles de un camino de hierro, obedeciendo sumisos los reglamentos de policía. Los que ocupan estos vehículos son a la vez actores y espectadores. Algunos municipales, colocados en los extremos, cuidaban de que no se interrumpieran las dos interminables filas paralelas, que se movían en sentido contrario, los dos arroyos de carruajes que corrían, uno hacia arriba y otro hacia abajo, uno buscando la calzada de Antin y otro el arrabal de San Antonio. Los coches, con escudos de armas,
pertenecientes a pares de Francia y embajadores, caminaban por el centro de la calzada, yendo y viniendo sin que nadie se lo estorbase. Disfrutaban igual privilegio ciertas comparsas magníficas, en particular la del buey gordo. En medio de aquella alegría parisiense, Inglaterra hacía chasquear su látigo. La silla de posta de Lord Seymour, hostigada por los apodos del populacho, pasaba metiendo gran ruido. En las dos filas que los guardias municipales de a caballo recorrían como mastines, había muchas berlinas de familia, llenas de tías y abuelas, con graciosos grupos de niños de ambos sexos y de 6 a 7 años de edad disfrazados, los cuales parecían conocer que formaban oficialmente parte de la alegría pública, penetrados de la dignidad de su disfraz y graves como otros tantos funcionarios. De tiempo en tiempo sobrevenía un obstáculo en la procesión de los vehículos, deteniéndose una de las filas hasta que el tropiezo desaparecía. El embarazo de un solo coche bastaba a paralizar toda la línea, luego se ponían de nuevo en marcha. Los carruajes de la boda estaban en la fila que se dirigía a la Bastilla, por el lado derecho del boulevard. En el punto más alto de la calle de Pont-au-Choux hubo una parada. Casi al mismo instante, en el otro extremo, la otra fila que iba hacia la Magdalena se detuvo también. Había allí un carruaje lleno de máscaras. Estos carruajes, o mejor dicho, estas carretas de máscaras son harto conocidas de los parisienses. No pueden suprimirse en un martes de carnaval o a la mitad de la cuaresma, sin que se entre en sospechas y se diga: aquí hay gato encerrado. Probablemente va a cambiar el ministerio. Una multitud de casandras y arlequines, todos los géneros grotescos posibles, desde el turco hasta el salvaje. Varios Hércules sosteniendo marquesas, rabaneras que obligarían al Rabelais a taparse los oídos, así como las bacantes hacían bajar los ojos a Aristófanes. Pelucas de lino, fajas rosadas, sombreros de ala larga, anteojos encubridores, tricornios, gritos a la gente de a pie, brazos en jarra, la impudencia desbocada, un caos de desvergüenzas conducido por un cochero adornado de flores. Tal es esta institución. Grecia necesitaba la carreta de Thespis y Francia necesitaba el carruaje de Evadé. Todo se presta a parodiarse, hasta la misma parodia. La Saturnal, esa fisonomía de la antigua belleza, va aumentándose progresivamente hasta llegar el martes de carnaval, y la Bacanal, en otro tiempo coronada de pámpanos, inundada de sol, mostrando un seno de mármol en una semidesnudez divina, hoy envuelta en los harapos húmedos del norte, ha acabado por convertirse en la careta. La tradición de los carruajes de máscaras se remonta a los más remotos tiempos de la monarquía. En las cuentas de Luis XI se asignan al bailío del palacio 20 sueldos torneses para 3 coches de mojigangas. Hoy esa multitud de personas de buen humor ocupa algún antiguo vehículo, en cuya imperial se colocan de preferencia o abruman con su peso en tumultuoso grupo un landó descubierto. 20 se introducen en un carruaje para 6 individuos, no perdonando ni el pescante, ni la bigotera, ni la lanza. Están de pie, echados, sentados, con las piernas ya cruzadas, ya colgando fuera del coche. Las mujeres ocupan las rodillas de los hombres. Se ven desde lejos, por cima de innumerables cabezas, estas pirámides de furiosos. Montañas de alegría en medio de la batahola. De ellas han brotado Collier, Panard y Piron, enriquecidos de caló. El catecismo de las rabaneras desciende de allí, y sus lecciones se esparcen por el pueblo. Así cargado desmesuradamente, el carruaje tiene cierto aire de conquista. En él se vocifera, se vocaliza, se aúlla, se ruge, se patalea en el colmo de la dicha. La alegría es feroz,
El sarcasmo se reparte a derecha e izquierda. La jovialidad deslumbra como una púrpura. Dos matalones tiran de la comparsa. Es la apoteosis del descaro. Es el carro triunfal de la risa. Risa demasiado cínica para ser franca. Risa sospechosa, y cuya misión es probar a los parisienses la verdad del carnaval. Aquellos carruajes de gente sin pudor, donde se ve como una capa de tinieblas, hacen meditar al filósofo. Dentro se percibe algo que tiene cierta semejanza con el gobierno, y se toca con el dedo una afinidad misteriosa entre los hombres públicos y las mujeres públicas. Triste es pensar que de tantas torpezas resulte un total de alegría, que escalonando la ignominia sobre el oprobio se engolosine al pueblo, que el espionaje sirviendo de cariátida a la prostitución divierta a la chusma, que la multitud guste de ver pasar sobre las cuatro ruedas de un carruaje a ese monstruoso grupo vivo, mitad oropel, mitad harapos, brillo y basura, que ladra y que canta, aplaudiendo un espectáculo, una gloria compuesta de todas las vergüenzas. Triste es pensar que no hay fiesta para la muchedumbre si la policía no saca a relucir esas especies de hidras de la alegría con 20 cabezas. Pero qué remedio, esos carros de fango, adornados de cintas y de flores, son insultados y amnistiados por la risa pública. La risa de todos es cómplice de la degradación universal. Ciertas fiestas malsanas convierten al pueblo en populacho, y el populacho, como los tiranos, necesita bufones. El rey tiene a Roquelaure y la multitud a payaso. París es la ciudad loca siempre que deja de ser la ciudad sublime. En París el carnaval forma parte de la política. París, confesémoslo, consiente que le diviertan aunque los medios sean infames. No pide a sus señores, cuando los tiene, más que una cosa, que le den el fango con colorete. Roma era lo mismo, amaba a Nerón, ese histrión titánico. La casualidad quiso, como dijimos antes, que uno de esos disformes grupos de mujeres y de hombres con máscara, arrastrado en una gran calesa, se detuviese a la izquierda del boulevard, mientras que la comitiva nupcial lo hizo a la derecha. De un lado del boulevard al otro, el carruaje de las máscaras alcanzó a ver al de la novia. «Tate», dijo una máscara, «es una boda». «Una boda fingida», observó otro. «En nuestro carruaje va la verdadera». Y hallándose demasiado lejos para poder interpelar a los novios, temerosos, por otra parte, de llamar la atención de los municipales, los dos máscaras dirigieron la vista a otro lado. Al cabo de un instante, la multitud empezó a perseguir con rechiflas, según la antigua costumbre, a la comparsa, y los dos máscaras que acababan de hablar, en unión de sus compañeros, entablaron una lucha de garganta con el pueblo, agotando todos los proyectiles del repertorio de los mercados. Horrible tiroteo de metáforas entre la mojiganga y la chusma. Entre tanto, otras dos máscaras del mismo carruaje, un español de descomunal nariz con enormes bigotes negros y una rabanera flaca, aún en la flor de la edad, con antifaz, habían fijado la atención en la boda, y durante aquella granizada de insultos hablaron en voz baja. Su diálogo se perdía en medio del tumulto. La lluvia había mojado el carruaje, y añadido esto al viento de febrero, que nada tiene de apacible, era causa de que la joven, descotada como estaba, tiritase y tosiese mientras respondía al español. He aquí el diálogo. «Dime». «¿El qué, padre? ¿Ves ese viejo?» «¿Qué viejo?» «Aquel que va en el primer carruaje de la boda, a este lado». «¿El que lleva el brazo metido en el pañuelo negro?» «El mismo». «¿Y qué?» «Estoy seguro de conocerle». «¡Ca!» «Que me ahorquen si no le conozco. ¿Puedes ver a la novia inclinándote un poco?» «No». «¿Y al novio?» «En ese carruaje no va ningún novio». «Que sí».
A menos que no sea el otro viejo. Procura ver a la novia inclinándote más. No puedo. Lo mismo da. Te digo que conozco al del brazo vendado. ¿Y qué ganas con conocerle? No sabemos. Poco me agradan a mí los viejos. Le conozco. Conócele cuantas veces quieras. ¿Cómo diablos asiste a la boda? También nosotros asistimos. ¿De dónde viene esa boda? ¿Acaso lo sé yo? Escucha. ¿Qué? Deberías hacer una cosa. ¿Cuál? Bajar de nuestro carruaje y seguir esa boda. ¡Ah, qué bueno! Para saber a dónde se dirige y lo que es. Despáchate. Corre, hija, tú que eres joven. No puedo dejar el carruaje. ¿Y la razón? Que estoy alquilada. Ah, diantre. Debo un día de verdulera a la prefectura. Es verdad. Si salgo del coche, el primer inspector que me vea me atrapará. Bien lo sabes. En efecto. Hoy me paga el gobierno. De todos modos, ese viejo me apesta. ¿Sí? Pues tú no eres ningún niño. Está en el primer carruaje. ¿Y qué? En el carruaje de la novia. ¿Qué más? De consiguiente es su padre. ¿Y qué me importa a mí eso? Te repito que es su padre. ¿Concedido? Escucha. Escucho. Yo no puedo salir sino con máscara. No se me conoce. Vivo oculto. Mañana no se permiten ya máscaras, como que es miércoles de ceniza, y corro peligro de que me echen el guante. Fuerza es que me vuelva a mi agujero. Tú estás libre. No del todo. Más que yo a lo menos. Bien. ¿Qué es lo que quieres? Que averigües a dónde ha ido esa boda. ¿A dónde va? Sí. Lo sé. ¿A dónde va, pues? Al cuadrante azul. ¿No es ese el camino? ¿A la rapé? ¿O a otra parte? ¿Cómo que es libre? ¿Acaso las bodas no son libres? Hay más todavía. Es preciso que me averigües qué boda es esa y dónde viven los novios. No es mala gaita la de encontrar a los 8 días una boda que ha circulado por París el martes de Carnestolendas. Un alfiler en un granero lleno de paja. ¿Por ventura es posible? Séalo o no, habrá que intentarlo. ¿Oyes, Azelma? Las dos filas continuaron de nuevo a los dos lados del boulevard su movimiento en sentido inverso, y el carruaje de las máscaras perdió de vista al coche de la novia. Fin del capítulo 1.